Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio con Voz 899. Semana de mayo, semana copada por el segundo paro nacional de la CGT contra el gobierno de Milei. Después de que se aprobara en diputados un paquete flexibilizador, del cual hablábamos la semana pasada en este programa, 19 artículos, una reforma que más allá de que se le sacaron varios artículos, terminó siendo muy agresiva, con reducción de las indemnizaciones, con extensión del periodo de prueba, con la legalización del fraude laboral, y todo eso se aprobó en diputados, tiene media sanción, con la supuesta venia de la misma CGT que ahora va al paro. Por lo menos eso es lo que dijo Miguel Ángel Pichetto, que era el embajador de la CGT en diputados, en la negociación. Por eso es muy importante el paro, a ver qué se expresa en esta medida de fuerza, donde el transporte, por lo que se dice, va a tener un paro absoluto, algo que no había sucedido en enero, pero no va a haber movilización en este caso. Así que habrá que ver la temperatura en los lugares de trabajo, una CGT, un sindicalismo, trabajadores organizados que se movilizan contra el impuesto a las ganancias, que está de regreso, que por supuesto necesita la aprobación del Senado, que se movilizan contra el ajuste, que decretan un paro contra el ajuste y también contra los despidos, un problema que recrudece con la recesión, con la caída de las ventas, con la caída del poder adquisitivo. Los despidos en el sector privado, los despidos en el Estado, pero sobre todo en el sector privado. El Senado empieza a discutir esta ley bases, donde Milei se juega mucho. Hay que ligar la discusión en el Congreso con el viaje del presidente a Los Ángeles. Se fue otra vez Milei de paseo, estuvo otra vez con Elon Musk. Elon Musk llamó a los empresarios del mundo a invertir en la Argentina, hay que ver si invierte él, pero como publicidad, la selfie, las fotos, los encuentros con Elon Musk funcionan en el diagrama de Milei, un presidente que viajó con su hermana, con el jefe de gabinete Nicolás Posse, con el ministro de Economía Toto Caputo, con el empresario que hoy está a cargo de la embajada en Estados Unidos, que es Gerardo Wertheim, y lo más importante que fueron a vender, lo distinto que tenían para vender en este caso, justamente fue la media sanción de la ley bases del paquete fiscal, del programa de ajuste de Milei, que se aprobó la semana pasada en diputados. Hay que ver qué pasa en el Senado. Para afuera, para la venta que hace Milei, para la promoción que hace Milei, cuando Milei va al exterior y dice Argentina puede ser la nueva meca de los negocios, puede convertirse en un lugar fundamental, un lugar predilecto para las inversiones, bueno, lo que necesita justamente es la gobernabilidad que consiguió a medias en diputados y estuvo vendiendo en esta gira, en este viaje por Los Ángeles. Hay que mirar, recomiendo mirar la entrevista de la cual se habló mucho, de la BBC, al presidente en la Casa Rosada hace algunos días. Una entrevista donde se lo vio muy incómodo al presidente, donde quedó desnudo el presidente ante preguntas que le hacía la periodista de la BBC, Ion Wells. 3 o 4 preguntas, es muy interesante. El capítulo de Malvinas, de Margaret Thatcher, las contradicciones de Milei, que no supo responder cómo piensa recuperar las Malvinas ante una periodista de la BBC, pero no supo además responder preguntas quizá más sencillas. ¿Cuánto sale un litro de leche en la Argentina, que se duplicó y que ya hoy en la Argentina se puede encontrar a cualquier valor? Depende del lugar, 1.000 pesos, 1.500 pesos, 2.000 pesos, un litro de leche en la Argentina. El presidente no lo supo responder y tampoco supo responder a una pregunta que Wells le hizo en varias oportunidades. ¿Qué le dice a una jubilada que en lágrimas le dice el ajuste lo estoy pagando yo? Era mentira que el ajuste lo iba a pagar la casta, lo están pagando los jubilados. Claro, Milei en esa respuesta que no dio
intentó eludir el tema, decir yo no estoy en situaciones puntuales, tengo una mirada integral de la economía. Pero claro, se quedaron sin respuesta 7 millones de jubilados y pensionados, no solo esa jubilada que habló con la periodista de la BBC. De fondo en ese silencio, en esa evasiva del presidente ante un medio internacional, con una periodista que le preguntó más de lo que él esperaba, de fondo lo que se ve es la fragilidad del esquema del gobierno, la inestabilidad de fondo que todavía subsiste más allá de que la Libertad Avanza esté festejando el superávit primario, esté festejando que la inflación baja después de haber subido muchísimo. Más allá de todo eso, Milei no le puede dar una respuesta a los que están pagando el ajuste, a los que incluso lo votaron creyéndolo un salvador y hoy lo ven con cara de verdugo. Por eso Milei está hoy concentrado, sobre todo, en tratar de mostrar como un éxito la baja de la inflación. Toda la prioridad del gobierno es esa, el número que viene, que va a dar a conocer el INDEC. Se habla de 8%, se habla de 7%, algunos hablan de un 5%, habrá que ver. Pero claro, es una inflación que más allá de que viene bajando y el presidente la puede mostrar como parte de un camino que va dando sus primeros frutos, es una inflación que en realidad tiene una contracara. La primer contracara, lo vamos a hablar hoy con el invitado que es Hernán Lacunza. La primer contracara de esa inflación que empieza a desacelerar es que hay un dólar que está planchado. La segunda contracara o el segundo elemento que hace posible que la inflación baje es que están pateando las tarifas, otra vez postergando aumentos de tarifas. El ministro de Economía, Caputo, anunció que se postergan los aumentos de luz, de gas, de combustibles, pese a que hoy es noticia del día un informe de la consultora Economía y Energía de Nicolás Arceo, uno de los invitados que tuvimos hace unas semanas, dice que el tarifazo en el gas va a ser de 500% para usuarios residenciales y de 1000% para pequeñas y medianas industrias, para pequeños y medianos comercios. Por eso, la inflación que Milei festeja porque empieza a bajar está atada con alambre, porque tiene un dólar planchado, porque es hija de la recesión, de la caída brutal del consumo, de la caída brutal de la actividad, y porque además incluye postergar las tarifas. Milei necesita cuanto antes mostrar algún resultado. Se desfiguró el presidente desde que asumió, haciéndole gestos al mercado, haciéndole gestos al poder económico, haciéndole gestos al Fondo Monetario Internacional, pero no hizo nada todavía, no mostró una sola buena para la mayor parte de la población, los que viven de un ingreso en pesos. Por eso hoy Milei y el gobierno habla de que viene un rebote en B. Es lo que le dijo Milei a Ion Wells, la periodista de la BBC. Ya los salarios le están ganando a la inflación. Bueno, todos los datos oficiales, la mayor parte de los datos oficiales lo desmienten. ¿Cuáles son los salarios que le están ganando a la inflación y por cuánto le están ganando después de haber caído 25 puntos desde que asumió Milei? Bueno, están recuperando centésimas, están en el tobogán, los salarios no le están ganando a la inflación y estamos hablando siempre de trabajadores registrados, trabajadores que están en blanco. Sabemos, lo decimos siempre en este espacio, casi 1 de cada 2 hoy en la Argentina están en la informalidad, en la precariedad, no tienen paritarias que le puedan ganar a la inflación. Entonces, cuando el presidente vende 2 activos que considera tiene su gobierno, uno es la recuperación en B con la que sueña, vamos a hablar con Hernán Lacunza de eso, ¿es posible una recuperación en B, un rebote, una recuperación vertiginosa de la economía como la que dice el presidente que ya está viendo? Y por otro lado, el otro activo que está tratando de vender el gobierno es la baja de la inflación, que como sabemos tiene su contracara. La mencionaba recién, es una inflación un poco ficticia, ligada a datos que es difícil que se puedan sostener en el tiempo. Por eso aparece Cavallo y le dice la inflación no la vas a poder bajar más de 6 o 7%.
Por eso se habla del atraso cambiario, de que no se puede seguir teniendo el dólar planchado o con un ritmo de devaluación de 2%. Incluso la Unión Industrial Argentina está hablando de una caída brutal. Datos de febrero todavía, los que tenemos, 7% cayó la industria en febrero, 8,3% en el primer bimestre. Por eso el presidente se concentra como prioridad absoluta en vender la baja de la inflación. Porque claro, está apurado en mostrar resultados. Mostrar resultados no para el poder económico, no para los mercados, sino para los 46 millones de habitantes, los 14 millones de votantes que tuvo La Libertad Avanza en noviembre pasado, tratando de revertir un poco el clima que se empieza a generar con los despidos, con esa recesión que genera despidos, y todos los días vemos situaciones puntuales, porque el desempleo vuelve después de 20, 25 años a ser una preocupación. Lo marcan las encuestas, pero se puede ver en la vida real. Hay un noticiero diario del desempleo, de noticias, con despidos en Santa Cruz, en La Rioja, en el Gran Buenos Aires, en Tierra del Fuego. Todo eso empieza a generar un caldo del descontento. Se va a expresar ese descontento seguramente en este paro nacional del 9 de mayo. Se expresó en parte durante la marcha universitaria. Los movimientos sociales también empiezan a rodearle la manzana al presidente, como se vio hoy en la Quinta de Olivos. Pero lo que más le preocupa al gobierno, sobre todo, es la clase media. Por eso postergan los aumentos de tarifas, por eso tratan de que las prepagas den marcha atrás con los aumentos, por eso hay preocupación en el gobierno con lo que representó la marcha universitaria. Son indicadores que se dan en un contexto donde el índice de confianza de la Universidad de Itela dice está cayendo la confianza en Milei. Más allá del triunfalismo del presidente, más allá de las selfies con Elon Musk, hay un descontento que empieza a crecer. Lo registra la Universidad de Itela, pero también lo registra, por ejemplo, Hugo Aime. La última medición de Hugo Aime dice: hoy son mayoría los que le dan a Milei 6 meses de tiempo. La paciencia social se empieza a agotar. El enojo hoy es mayor que la expectativa en muchas encuestas. Es como un reloj de arena que se da vuelta, el enojo. Y a Milei le preocupa que ese enojo empiece a crecer. Por eso trata de mostrar una baja de la inflación en el marco de lo que es este gobierno. No es el único, no es el primero, de cortoplacismo extremo. Esa baja de la inflación, insisto, tiene como contracara la recesión. Decía Hernán Lacunza, hoy lo vamos a charlar con él, ¿de qué te sirve bajar la inflación a 5% si el desempleo es del 15% o termina en el 15%? Bueno, para Milei eso es otro país, es otro mundo, es otra vida. Hoy lo único que quiere el presidente es mostrarle un resultado a la sociedad. Decir que está bajando la inflación, un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que el Frente de Todos potenció de manera exponencial, subió la inflación, se descontroló, y entonces Milei quiere decir: vengo a traer esta solución, una solución en un plazo muy corto, pero una solución que tiene su contracara, que está atada con alambre. ¿Por qué está tan apurado Milei? Si uno lo ve siempre con los pulgares arriba, si uno mira la cuenta del presidente y son todas buenas noticias, ¿por qué está tan apurado en mostrar que está bajando la inflación rápido? Porque Milei sabe que la ola del malestar, que en su momento lo llevó a lo más alto, la ola del malestar que se devoró al Frente de Todos, que se devoró incluso al macrismo, esa misma ola de malestar que a Milei lo llevó a lo más alto en apenas 2 años, de panelista a presidente, en algún momento esa ola puede empezar a golpear en la costa del gobierno. Lo sabe el presidente mejor que nadie. Por eso está apurado. Porque quiere mostrar un resultado, aunque sea parcial, aunque sea amañado,
El presidente sabe que la luna de miel se termina y quiere cambiar el humor social cuanto antes. El presidente, en el fondo, en esa fragilidad que se vio, en esa inestabilidad de fondo que se vio en las respuestas que no le dio a la BBC, el presidente, en el fondo, le tiene miedo al descontento. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.